Ya chicos, andamios. Bueno, en la práctica, los andamios siempre van a ser elementos que se van a utilizar para realizar ciertos trabajos que no son a nivel de piso y se va a utilizar como una superficie de trabajo provisoria. ¿Ya? Ahora, ¿por qué provisoria? Porque en la práctica los andamios se tienen que utilizar para los distintos trabajos que tengan que hacerse, pero de manera temporal. ¿Ya? Si necesitamos superficie de trabajo en otras características, hay que empezar a pensar bien en fabricar o diseñar una apropiada para tal evento. Ahora, en la práctica se utiliza mucho en uso o la edificación ya, y tienen compuestos o están compuestos por elementos estructurales metálicos. O sea que automáticamente ya al ver que un andamio tiene esta característica, ya vamos a tener bastantes restricciones a la hora del uso y tener que verificar ciertas condiciones del ambiente de trabajo en específico. O sea, si vemos, por ejemplo, el concepto esquema, vamos a tener una componente muy importante de lo que corresponde al ambiente y también a lo que es equipo y herramienta. Porque muchas veces esto, el ambiente, básicamente, alguna situación donde estemos nosotros trabajando. O sea, hay que siempre evitar, por ejemplo, armar cuerpos de andamio cerca de una red eléctrica. Ya en ese sentido, porque los andamios tienen que cumplir con una especificación del tipo de metal, y el metal es conductor de la energía eléctrica. Y bajo ese punto de vista, hay que tomarlo siempre en considerar aquello. Entonces, siempre vamos a tener que tener esa consideración. El tema de líneas eléctricas, ¿ya? Y también si se van a colocar cerca de una línea eléctrica provisoria. O sea, uno siempre privilegia de que no sea en esa condición. Y lo otro que muchas veces van a haber ciertas maquinarias en las cuales si no respetan ciertos radios de giro o ciertos movimientos o se colocan en lugares no apropiados, ya vamos a tener siempre podemos tener un tipo de accidente no deseado, ¿ya? Por eso que muchas veces hay que tomar condicionantes. Ahora, maderas o cables de acero y por plataformas horizontales que permitan el trabajo a diferentes alturas, ¿ya? Ahora, cuando uno habla de andamios, hay que considerar siempre varios elementos. Un elemento principal de los andamios es cuando uno ve una sección como esta. Esta sección, cuando uno la ve y ve otra encima, uno va a decir que, ok, esto va a ser un cuerpo de andamio, si tengo otra encima va a ser otro cuerpo de andamio y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, van a haber también restricciones de cuántos cuerpos de andamio yo puedo armar, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y lo otro importante con los andamios muchas veces es no olvidarnos de que esto van a ser superficie bajo, van a tener que también tener restricciones en cuanto a la cantidad de personas, a la masa que pueda soportar y también cómo estos van a estar, en, ¿cómo decirlo?, en, sujetos a la estructura. Porque un andamio en la práctica puede pasar esto, puede que se caiga. Por lo tanto, siempre es importante que el andamio esté y tenga una fijación a una estructura, que eso es uno de los elementos importantes. Ahora, uso más frecuente, construcción, remodelación, mantención y demolición de edificios en las siguientes etapas, entre otras. Básicamente, elementos o actividades concretas de lo que corresponde a construcción, ¿ya? Y uno siempre ve un andamio y uno automáticamente va a empezar a darse cuenta de que tenemos una edificación, pero en altura, ¿ya? Que eso es un tema también no menor. En cuanto a las características técnicas, ¿ya? Tienen también la característica de poder ser livianos y resistentes. Eso es uno. Y lo otro, deben cumplir con una calidad de acero, ya que este es el acero como estandarizado para lo que corresponde a los andamios. Por lógica, si nosotros necesitamos y tenemos que, por ejemplo, comprar andamios, uno debe comprar andamios certificados y que la certificación del andamio te indique que corresponde a este calidad de acero, a 500. ¿Ya? Ahora, deben presentarse sin óxido, abolladuras y otros deterioros. Ahora, cuando uno ve esto, es muy similar cuando uno, por ejemplo, revisa algunos elementos metálicos de, por ejemplo, un arnés, ¿ya? Cuando uno ve esos indicativos de corte, fisura, óxido
o de coloraciones no normales, ¿ya? Bajo ese punto de vista, si uno lo ve una hebilla o un elemento conector de un arnés con un estrobo, esos elementos son también los que uno puede, en este aspecto, trabajar acá, o identificar que pueden presentarse. ¿Para qué? Para tomar la decisión de tener que dar un andamio de baja. Ahora, dentro de la estructura técnica, un elemento importante son las calzas, o esta sección que tenemos acá nosotros. Razón, motivo, porque este elemento va a ser el punto de conexión con otro cuerpo de andamio, ya para poder también empezar a ver cómo este se va armando hacia arriba. Ahora, tenemos los travesaños, ya que van a ser los elementos conectores, ya, entre estas dos secciones de acá. Tenemos el esqueleto, que el esqueleto va a corresponder a la parte interna, ¿ya? Y también el pie derecho y los escalines. Ahora, los escalines es importante entender de que es para que uno pueda subir, ¿ya? No cumplen los escalines la función de poder, por ejemplo, colocarle un alambre, una cuerda y poder sujetar, por ejemplo, herramientas, balde o cosas así, ¿ya? Sino que estos también tienen que ser vías lo más expeditas de tránsito, ¿ya? Eso también hay que siempre entender eso, que esta sección por la lateral del andamio es la sección de circulación. O sea, nunca hay que circular por la parte frontal, donde tenemos una sección cruzada, ¿ya? Esa sección no está apta ni habilitada para que uno pueda subir por un andamio, para que también lo podamos tomar bien en cuenta. Ahora, la plataforma de trabajo, que es una de las secciones importantes, razón, motivo. Si una plataforma de trabajo está a una distancia del piso hacia la misma plataforma de 1,8 metros, automáticamente esto va a calificar como trabajo en altura. O sea que la superficie de trabajo sí pueden también categorizarse bajo ese punto de vista. Ahora, si tengo el riesgo de caída de altura, ya automáticamente debo también tener contemplado que es un accidente grave. Por lógica, si tengo un accidente grave asociado a lo que es caída de altura, debo de una forma u otra considerar ciertos elementos de gestión. Uno de los principales sería el plan de emergencia, o más en específico, un plan de rescate para este contexto. O sea, es importante siempre tomar esa lógica. Cualquier actividad que en el fondo implique trabajo en altura debe tener sí o sí un plan de emergencia y también asociado a un plan de rescate, para poder tomar esa perspectiva. Ahora, se refiere a la parte del andamio que cumple el objetivo central del mismo, o sea, sustentar a personas y materiales. Y se distinguen dos clases de plataformas: las compuestas por pletinas y las modulares de rejillas metálicas, ¿ya? Básicamente, muchas veces se van a diferenciar estas básicamente por estructuras y por materiales, que es lo también que uno puede tomar en consideración. Ahora, tenemos las compuestas por pletina. Y en este contexto, la compuesta por pletina, vamos a tener uniones metálicas, ¿ya? Pero asociado a una plataforma de madera, ¿ya? Que eso es lo importante. Ahora, muchas veces les puede tocar un caso de que vean un solo cuerpo andamio, como el que tenemos acá, y en la parte superior tengamos una especie de estructura en la cual sirva como una especie como de reja y hasta una altura cae la persona, sobre la parte media del cuerpo, para que la persona tenga una superficie de trabajo en sí. ¿Ya? Esos son casos que se pueden dar. Elementos como eso es muy habitual verlos cuando tenemos quizás un edificio en el cual el techo no es muy alto y se requiera una mantención de lo que es la techumbre, pero de la parte interna de la techumbre, o lo que es el famoso cielo, para poder también verlo de esa perspectiva. ¿Rodrigo? Profe, disculpe, usted decía que uno de los puntos clave en la estructura del andamio era la calza que le llama aquí, que se ve en el dibujo, porque Sí, ahí se sujeta otra como expansión de un andamio, ¿cierto? sí. ¿Y qué es lo que habría que revisar de eso? ¿Qué es los puntos que hay que estar concentrados en ese aspecto? Ya, lo que pasa es que acá, cuando uno empieza a ver esto, lo ideal es ver cómo se arma el andamio en sí, ¿ya? Pero un poquito, deja ver si tenemos, por ejemplo, esta sección de acá. Las bridas
Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos las riostras, que van a ser estos como especie de, son unos tubos, ya, que los extremos van a tener una especie como de pretinas, algo como esto, y esto va a estar perforado. Ahora, ¿qué es lo importante de eso? Que estas riostras se puedan enganchar bien a la brida y colocar el pasador, ¿ya? Muchas veces el pasador, hay veces que hay ciertos inconvenientes en el sentido de que colocan un clavo o colocan un alambre, ¿ya? Y en ese contexto, lo más correcto es colocar un perno con una tuerca de seguridad. Las tuercas de seguridad en la parte interna tiene una especie como de colilla de plástico, cosa de que tú para poder soltar esa tuerca tienes que hacerlo con un elemento mecánico, con una llave, no hacerlo con la mano. Ahora, lo que uno siempre importa es que cómo está la situación de la riostra, que esta estructura que está acá, o quizás no sé si se ve muy bien qué es lo que está acá, ¿ya? Que esto esté adecuado, que en el fondo no esté roto y se note que no está como resoldado, como que en el fondo se cortó y le pegaron un pinchazo, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, les toca a uno, a ver, cuando uno, por ejemplo, tiene que revisar cadenas, por ejemplo, no sé, pues, como para para colocar un neumático, en el caso que uno tenga que ir a la nieve, o cadenas, por ejemplo, para poder fijar carga, lo que importa cuando uno revisa la cadena es que no tenga ningún pinchazo, o sea que no esté resoldada, sino que esté con una soldadura de fábrica. Esto también aplica para este mismo contexto, ¿ya? O sea, eso es lo que uno tiene que empezar a darse cuenta. Lo otro importante es que cuando tengamos los cuerpos de andamio, es siempre verificar el tema de los pasadores, siempre. Y es algo que no hay que transar porque les va a tocar ver, por ejemplo, que en vez de un pasador, hasta alambres para sistemas eléctricos, les puede tocar ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esto en la práctica es como que uno tuviese prácticamente algo muy blando, en el sentido de que los andamios nunca van a ser estructuras completamente rígidas. Razón motivo, porque si tenemos este elemento metálico y el pasador, va a quedar un espacio. Y ese espacio, de una forma u otra, va a permitir que el andamio no haga este ejercicio como bloque, sino que pueda moverse en este sentido. ¿Ya? En el fondo también da cierta elasticidad y le va a dar una característica más para que en el fondo ciertas energías puedan distribuirse de mejor forma. Ahora, lo primordial también es siempre privilegiar armar el andamio en la zona de trabajo, ¿ya? Muchas veces lo que hacen, arman el andamio y entre cuatro personas lo empiezan a mover de un lado a otro, ¿ya? O sea, lo ideal no es eso muchas veces, para poder evitar, por ejemplo, algún elemento. Lo otro también importante en la superficie de trabajo, específicamente en esta zona de que es de madera, ¿ya? Básicamente con las petinas, es que si tenemos una banda o tenemos 6 perforaciones, ¿ya? 3 por cada petina, el perno atraviese completamente la madera con la tuerca, ¿ya? Y siempre revisar en qué estado se encuentran estos. Primero, lo otro importante es privilegiar siempre que las maderas estén lo más seca posible, ¿ya? Que no estén agrietadas y que no estén rotas. Razón motivo para que en el fondo pueda aguantar una cantidad de peso adecuado a eso. Y lo otro también, darnos cuenta en qué estado están, si están muy dobladas o están muy chuecas. ¿Ya? Eso también es importante poder tomarlo en consideración. La madera tiene una característica que también tiende muchas veces a tener humedad y varios elementos. Por lo tanto, si la madera empieza a chocarse, ya empieza a tener un efecto como esto, va a empezar también a pasar que las pretinas no van a ser un enganche perfecto, ¿ya? Van a empezar a quedar sueltas, ¿ya? Y lo ideal es que la pretina, como ustedes están viendo en esta sección, calce, todas las pretinas queden completamente en el travesaño. No son motivos porque si no vamos a tener secciones de lo que es la superficie de la plataforma de trabajo que no van a estar acopladas directamente, sino que van a quedar bailando acá con un juego.
Y eso es también lo que nosotros tenemos que evitar, empezar a que no se genere. Ahora, lo otro importante, muchas veces quizás a ustedes les va a tocar ir a supervisar medidas de control. Si supervisamos, por ejemplo, medidas de control, ya, en este caso una es el estado de los andamios. El que arma andamio es responsable de su armado, ¿ya? Y también es responsable de que si el andamio no está utilizándose, pero se requiere que quede armado para un uso posterior, tener una tarjetita que diga andamio no apto para uso, ¿ya? Lo otro, si el andamio presenta algún problema, es una tarjeta de, por ejemplo, no uso de andamio, ya que eso es también lo importante. Y lo otro, que tenga también una tarjetita, en este caso muchas veces colocan una tarjeta de tipo verde o color verde, que indica que el andamio está operativo. Ah, o sea que ya fue revisado y este está para el correcto uso, ya que eso es también lo que nosotros tenemos que siempre em, privilegiar. Ahora, cuando uno, por ejemplo, también ve la fijación de las pretinas a lo que son las maderas, ustedes de una forma u otra se dan cuenta que esto es con doble tuerca, ¿ya? Y esto también tiene un propósito, en el fondo, poder fijar esto de mejor forma, ¿ya? Y tratar de minimizar el riesgo de que con el movimiento esto se pueda soltar y esto pueda quedar en el fondo, hacer este ejercicio y una persona pasar en banda hacia abajo, que es también lo otro importante tomar en cuenta. Lo otro, evitar, por ejemplo, que siempre queden con grasas, con aceite, con esos elementos, ¿ya? O sea, es como, aunque suene un poco raro, colocar plástico o algún cartón o un trozo de saco para evitar que estos se empiecen a manchar muchas veces, ¿ya? Y eso en el fondo también para poder proteger de una forma u otra lo que es el andamio. Ahora, el andamio, cuando uno lo empieza a ver, por ejemplo, más armado, como esta sección de acá, va a tener que también tener ciertos cuidados a la hora de, también dependiendo del uso que tenga. Si vamos a tener que colocar andamios, pero por ejemplo, para que poder pintar una estructura, lo que uno siempre hace es enmallar esto, bordear esto completo con malla, ¿ya? Y la malla que casi siempre se utiliza como autonomacia es la malla racheta. Razón motivo es lo más barato, ¿ya? Es como para poder también tomarlo a consideración. Lo otro importante son las plataformas compuestas por rejillas modulares, ¿ya? Y básicamente estas son planchas que son perforadas, ¿ya? Ahora, que se utilice uno o se utilice el otro, básicamente va a depender de los tipos de trabajo que se quieran hacer, ¿ya? Entendiendo que esto vamos a tener mayor superficie metálica, por lo tanto, podemos tener mayor superficie de contacto a la hora, y quizá puede incrementar un riesgo a la hora de poder, por ejemplo, estar haciendo algún trabajo de energía eléctrica, ya, para también tomarlo muchas veces en cuenta. Ahora, los módulos metálicos para formación de plataformas en las que se emplean pletinas. La rejilla modular se compone por flechas perforadas que su superficie rugosa sea antideslizante y liviana. Eso es también un sentido, que esto hace que sea mucho más liviano y se pueda acoplar y almacenar de manera temporal o para el transporte mucho más sencillo que está considerando maderas, ¿ya? Ahora, las riostras, la riostra va a ser lo que va a permitirnos poder unir las secciones de andamio o las secciones laterales. Son elementos tubulares utilizados para unir en diagonales estructuras del andamio antes de situar la plataforma de trabajo. Las riostras se fijan en las bridas, las cuales se afianzan con pasadores para que no se desplacen, ¿ya? Tenemos más o menos la sección de la brida, que es esta sección de acá, que en el fondo es un saliente del de esta sección tubular, ya, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos las barandas protectoras y los rodapiés. ¿Ya? ¿Por qué esto de una forma u otra es importante? ¿Ya? Los rodapiés, que es la sección que vamos a tener acá, que prácticamente tenemos el piso y tenemos rodapié, que es esto, va a permitir que cualquier herramienta, cualquier elemento quede en este fondo, quede acá, quede en esta superficie y no caiga hacia abajo. Tenga esa lógica. O sea, recordemos que eh, si tengo un martillo que pese 500 gramos, una herramienta que pese 1 kilo de metro de altura, va a impactar el piso prácticamente con una fuerza equivalente a 100 kilogramos. O
O sea, en ese aspecto tenemos que tener esa precaución. Y las barandas laterales también tienen un objetivo, básicamente evitar que una persona pueda caer, ¿ya? Ahora, siempre las barandas tienen que estar sobre la parte media del cuerpo. Si está bajo la parte media del cuerpo va a ser un efecto, en el fondo va a ser como un efecto, tiene un nombre específico, ya me voy a acordar cómo se llama eso, un efecto palanca, lo que puede ejercer. Bueno, las barandas protectoras son estructuras adosadas al andamio para evitar caídas. Si el andamio tiene una altura superior a 1,8 metros, es obligatorio su uso. Y los rodapiés son piezas de madera ubicadas en el canto sobre la plataforma, y su función es evitar la caída de materiales, ¿ya? Eso también es lo otro importante tomar en cuenta. En la práctica, siempre hay que fijarse en el pie derecho, en las barandas, y cómo estos elementos están fijos. Van a estar trabajando en sí con la estructura, ¿ya? Y lo otro importante siempre es los distintos sistemas de fijación, que en este caso vamos a tener siempre pernos y tuercas, ¿ya? Para poder también de vez en cuando, bueno, la frecuencia de la revisión de los andamios también va en directa relación del uso. Mayor uso, mayor frecuencia de revisión. Eso también hay que tomarlo muchas veces como una norma básica a tomar en cuenta. Ahora, tenemos por ejemplo las barandas de cuerpo superior. Los andamios, cuando uno los ve muchas veces, a ver, déjenme ver si encuentro una... Ya. Lo que nosotros estamos hablando al principio es una estructura media. Bueno, acá tenemos un andamio que tiene 3 cuerpos, ¿ya? Ahora, muchas veces lo que estamos viendo ahora es como la parte media. O sea, la parte que tiene que tener, o la característica que tiene que tener esta sección al medio de un andamio, ¿ya? Y lo otro es la parte que ya en el fondo va a servirnos a nosotros como estructura en sí de trabajo, para poder también tomarlo en consideración. Ahora, en este sentido, aplican los mismos principios, ¿ya? Tener que tener las barandas laterales y también el rodapié, netamente para poder continuar con ese sentido o con esa norma básica de seguridad de poder evitar o minimizar básicamente caída de elementos para evitar, por ejemplo, un riesgo de golpeado por, ¿ya? En el fondo que si caiga algo, también te desestabilices y tú te golpees, por ejemplo, contra el andamio o contra otra estructura, que en ese caso viene a ser un golpeado contra, ¿ya? Golpeado por y tú golpeado contra con tu cuerpo, para poder también tomarlo en consideración. Y nunca evitar o siempre privilegiar las alturas de las barandas, ¿ya? Nunca que esté bajo la parte media del cuerpo. Es sentido común, ¿ya? Es sentido común, pero eh, hay veces también que ocurren malas prácticas. O sea, armamos el andamio y tenemos el cuerpo superior para poder trabajar y sin embargo aún quedamos un poco cortos. ¿Y qué puede pasar muchas veces en eso? Que los trabajadores a veces se ponen un poco ingeniosos. O la empresa quizá no te da las condiciones y te obliga a ponerte ingenioso. ¿Y en qué sentido implica eso? De que bueno, hay que empezar a colocar tambores o ciertos elementos. ¿Para qué? Para poder en el fondo lograr una mayor altura. Y ahí en ese aspecto hay que ser bien, bien concreto. Eh, Quizás si tenemos que tener una altura mayor para poder trabajar, lo más probable es que el andamio no es la respuesta adecuada. Hay que utilizar otro equipo u otro elemento para poder hacer el trabajo. Ya que eso también lo que tenemos que tener en cuenta. Los andamios los arriendan, sí, hay muchos lugares que arriendan andamios, ya incluso hay lugares en que tú arriendas un andamio y el arriendo incluye esta instalación. Te lo llevan, lo arman, lo usas, van, lo desarman y lo retiran. Ya, y en ese aspecto uno también tiene que ser bien concreto, o sea, lo que tú tienes que en el fondo solicitar lo que la empresa requiera. Y en ese sentido, para poder, ¿cómo se llama? Evitar algún tema más puntual. Las famosas soleras, ¿ya? Las soleras se trata de bases de sustentación del andamio, colocadas para evitar que los pies derechos se hundan en el piso y pueden utilizarse además para regular la verticalidad del andamio, ¿ya? Ahora, eso hay que tenerlo también bien, bien claro. Si nosotros no tenemos estas petinas, esto en el fondo va a ser un tubo. Y si el terreno es blando,
puedo empezar a hacer esto, va a empezar a hundirse. De ahí que el tema de las petinas es como un tema bien importante, que en el fondo va a dar un sostén más o extra al andamio. Ahora, el tema muchas veces con las soleras es que empiezan también a haber como malas prácticas. Ahora, esto es una petina metálica que en la práctica tiene muy poca, una superficie de apoyo muy pequeña. Lo que se hace muchas veces, se le coloca un tablón, ¿para qué? Para poder ampliar la superficie de contacto y que ésta sea mayor. Pero esto tiene otra lógica en el fondo. Si yo hago esto con una petina, tiene que ser, en este caso, con las cuatro petinas, tiene que ser de esa forma. Y acá tenemos ya situaciones que son las que no corresponden. O sea, el tener que utilizar madera, ladrillos, bloques o cajas para poder, en el fondo, ir elevando o regulando la altura de un andamio. Y eso no es la función para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, hay siempre algunas normas básicas. Cuando uno, por ejemplo, tiene este andamio, tiene que tener esta característica. Las escaleras, la diferencia entre escala y escalera es que la escalera es un elemento provisorio y la escala es un elemento que está fijo en la estructura. Las escaleras, por lo general, tienen que tener una situación o una condición en los pies, que son como una especie de pata, ya con una bisagra, que en el fondo le permite dar un ángulo a la escalera dependiendo de lo que tú necesites, pero siempre con una base fija. Y esta base fija tengo una unión, una bisagra para poder permitir este movimiento. Ya cumple muchas veces una función muy similar a esto. Básicamente va a poder darle un punto de apoyo mucho más amplio a este elemento, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, lamentablemente, esto que ustedes ven acá, aunque sea un dibujo, una imagen que recrea algo, es algo que pasa, ¿ya? Y pasa más de lo que ustedes piensan. O sea, me atrevería a decir que si alguna vez ustedes dan una vuelta por algún lugar, que están haciendo alguna reparación, en cualquier ciudad, en cualquier momento, van a encontrar cosas así y cosas peores. ¿Ya? O sea, me acuerdo que un día me tocó ver un acto en una pendiente, en esta pendiente, y donde me estaba así, en este ángulo. Y resulta que para poder darle los puntos de apoyo, me habían colocado unos faldes y tablones. Y así le daban la altura del andamio con una pendiente. Entonces, parece que situaciones como esas no son las más adecuadas. ¿Ya? Bueno, también tenemos ciertas patas extensibles, como lo que tenemos acá. ¿Ya? Estos sí se pueden considerar como elementos de trabajo, porque en el fondo son accesorios que son compatibles con esto. Y de hecho están diseñados y fabricados para tales eventos. O sea, siempre lo ideal es que el andamio tenga una altura, o más que una altura, tenga un nivel. Y este tenemos un nivel para andamio, ¿ya? Estos accesorios existen sí, ¿ya? Y por lo general los venden también o los arriendan. Ahora, tenemos el pie derecho, ¿ya? Tenemos el tubo de pasamanos, tenemos el tubo intermedio y el famoso rodapié. Para poder también tomarlo en cuenta, que es más o menos como las alturas debiesen considerarse. ¿Ya? O sea, el rodapié por lo menos unos 20 centímetros de altura y lo que corresponde al pie derecho con el tubo del pasamanos a lo menos 1 metro. ¿Ya? Ahora, ¿esta altura puede tener variaciones? Sí, puede tener variaciones y eso también va a depender de la altura del personal con que esté trabajando con nosotros. ¿Ya? También para poder tomarlo en consideración. Bueno, tenemos acá un andamio deficiente. Ya si ustedes se están dando cuenta que tenemos ciertas condiciones o malas condiciones. O sea, por ejemplo, como falta de orden y limpieza, que es un tema que es algo no menor, ¿ya? Y acá lo que uno puede apreciar básicamente cómo está puesto este pie derecho de un andamio, que son como los elementos que una vez no debiese o sea, permitir que ocurran, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Bueno, cuando uno da la medida preventiva, ya para lo que corresponde a andamios, siempre tenemos que tener asociados a la parte previa, que es el terreno. ¿Ya?
Despejado, limpio, parejo, y si es de tierra, este se debe apisonar. El apisonador en este contexto lo que hacen muchos son los viejitos, un tablón, ¿ya? Otro tablón y una fijación en medio y para poder tener un apisonador, ¿ya? Si se tiene un poco más de recursos, lo que hacen muchas veces se limpia y se puede pasar, por ejemplo, un rodillo compactor de estos pequeñitos, ¿ya? Uno portátil, que utilizan también aquello. El evento del andamio debe estar en buenas condiciones y cumplir con sus características técnicas, y en este contexto siempre a 0 a 500. Y las precauciones antes de instalar, se debe verificar la no existencia de cables energizados. O sea, en la práctica yo puedo bajar con mi postaje, siempre y cuando esta no esté con energía eléctrica, que es lo principal. Ahora, y eso uno tiene que ser bien vehemente en que verificar esta situación. Los aceros A500 ya en sí son aceros que tienen una resistencia específica y tienen características que son muy buenos conductores de electricidad. Entonces, evitamos muchas veces situaciones que nos pueden llevar a pasar malos ratos y también llevar a accidentes que nosotros no queremos tener como eh, evitarnos problemas en realidad. Ahora, el andamio, tenemos la solera, la plataforma y el afianzamiento. El afianzamiento, chiquillo, es uno de los elementos importantes que permite poder afianzar el andamio a la estructura. Que eso es lo que no tenemos que nunca, o lo que tenemos que siempre evitar que esté, o sea, que no esté en realidad, ¿ya? Verificar siempre esta condición. Bueno, la solera se debe colocar como base de apoyo y si no existiese, utilizar un talón de 2x10. Bueno, en este caso 2x10 hace referencia a 2 por 10 pulgadas, ¿ya? O sea, una pulgada son 2,54 centímetros. Asegurando contacto de madera para evitar su desplazamiento, y la plataforma deben completar el travesaño si es necesario a usar escalera interna y se instalará una rejilla con tapa en el sitio de acceso, ¿ya? Y el tema del afianzamiento, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. En el uso, básicamente, uno, evita sobrecargas y trabaja en simultáneo y los famosos usos de arnés. Cuando uno los trabaja en simultáneo, tiene esto muchas veces una lógica. O sea, si por ejemplo nosotros estuviésemos viendo este andamio pero de frente, lo que uno siempre debe privilegiar es que si vamos a hacer trabajos, tengamos una persona A y una persona en ese sentido opuesto, que en el fondo las personas cuando tú quieras hacer una línea, sea una diagonal, ya nunca que trabajen en este sentido, ya eso es como una norma básica en el caso que tuviese que hacerse. Ahora, lo primordial es a veces evitar que se tengan que tomar situaciones como esa, o sea, evitar, o sea, eh, a ver, tómalo bien de buena manera. No es mejor situación que evitar un peligro, ¿ya? Y en ese contexto siempre uno privilegia planificar bien los trabajos para evitar ciertas situaciones y ciertas condiciones, ¿ya? Eso es como lo que uno siempre recomienda. Ahora, eso es, la prevención de riesgos chiquillos va siempre tendiente a eso, va tendiente a que uno participe más en las planificaciones, se planifique los trabajos, pero no solamente el trabajo se planifique para poder lograr un resultado objetivo, sino que también se planifique en función de las medidas de control o las medidas de seguridad, que en el fondo podamos hacer el trabajo A, B, C y D, siempre y cuando nosotros tengamos las respectivas condiciones de seguridad, ya en ese aspecto para evitar problemas. Bueno, evitar sobrecargarlos, disponer el material a medida que sea necesario, o sea, ir subiendo material cuando este sea necesario, no sobrecargarlo ni colocar más cosas que excedan la carga máxima que pueda tener un andamio. Bueno, trabajos simultáneos, cuando estos se realicen en diferentes niveles, se integrarán protecciones que eviten el riesgo de caída de materiales y uso de arnés, ya, siempre y cuando los trabajos sobre 1,8 metros, ya, para que tomarlo en cuenta. Ahora siempre, el estrobo afianzado a la estructura del edificio o una línea de vida. Y esto siempre tienen que tomarlo bien en cuenta, que los elementos de trabajo en altura nunca deben engancharse o afianzarse a qué cosa, al andamio. Ya, eso es lo importante, chicos, nunca afianzarlo estos elementos al andamio, nunca. Al edificio o a la estructura de fijación que se coloque al edificio.
Bueno, en los desplazamientos se podrán desplazar solo si cumplen con lo siguiente. Ya. Hay andamios que por sus características técnicas poseen ruedas, ¿ya? Y si mi memoria no falla, los andamios con ruedas no pueden superar los 3 cuerpos. O sea, esto es lo máximo que puede tener un andamio con ruedas, para poder también considerarlo desde ese punto de vista. Ahora, superficie de terreno esté pareja, nivelada y compactada, las ruedas pertenezcan al andamio, o sea, que esté funcionando el andamio con sus propios elementos, ya cuando la superficie de trabajo esté bien unida a la estructura del andamio, cuando la distancia a recorrer no sea mayor a 5 metros, ¿ya? Y cuando la altura del andamio no supere los 4 metros, o sea, 2 cuerpos. O sea, aquí me equivoqué porque estaba entrando en memoria. O sea, cuerpo 1, cuerpo 2. O sea, el andamio con ruedas solamente se puede transportar, básicamente, cuando cumpla esta característica. O sea, la persona debiese estar no acá, sino en esta sección. ¿Ya? Para poder también trabajar esa perspectiva. Ahora, cuando su desplazamiento de la estructura del andamio se mantenga alejado 1 metro como mínimo de la línea energizada o ducto conductor de fluidos, ¿ya? Ducto conductor de fluidos se refiere a una tubería en la cual pueda pasar en su interior líquidos calientes o algún gas que tenga temperatura, como por ejemplo vapor, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Las alturas. Acá en este caso vamos siempre a considerar 3 alturas distintas. Una, la altura a la plataforma de trabajo, que es lo que tenemos acá. La altura al andamio, que en este caso es cuando termina la baranda, ¿ya? Y la altura de trabajo, en la sección donde van a estar posicionadas las manos de la persona, para poder también considerarlo. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora, por ejemplo, nosotros podemos calcular o ver la energía de impacto de algún elemento, no es lo mismo a esta altura o a esta altura. Vamos a tener 3 situaciones y 3 condiciones distintas para poder también evitar o privilegiar ciertos elementos. Tenemos andenes móviles, que esta es como una de las situaciones más que uno más va a ver en sí, ¿ya? O sea, muchas veces el colocar escaleras para poder reparar o modificar una sección de un cero de un edificio implica más riesgos que otra cosa. Básicamente porque tú tienes que ir tomando, siempre como norma básica, una escalera, tener siempre una persona abajo que esté vigilando, en un fondo como un vigía, ¿ya? Ahora ahí uno muchas veces establece como procedimientos o estructuras dentro de los trabajos, como eso. No sé si muchas veces ustedes han visto quizás cuando están reparando un postaje y uno ve al trabajador y al costado de él va a estar su supervisor o un colega vigilando, ya en el caso que sufra un accidente, por ejemplo. Ahora, ancho mínimo de 60, de 0,6 metros, ¿ya? O en este caso 60 centímetros, ¿ya? Cubren toda la superficie y están firmemente sujetas, son metálicos de madera y están en perfecto estado sin mermas, o sea, sin roturas ni ningún desgaste con un elemento raro. Y limitadas por una barandilla sólida de 90, en este caso 90 centímetros de altura, que es como lo que podemos tener acá. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá en este sentido para la persona va a evitar que ésta se genere un efecto palanca, o sea, puede caer de manera más fácil, ¿ya? Ahora, eh, siempre hay que tener también eh, como medidas de control, o medidas de seguridad, o medidas preventivas, ¿ya? Y acá siempre vamos a tener que tener algo en consideración. Uno de los mayores riesgos, si el andamio no está, o la superficie de plataforma de trabajo, si no está a 1,80 m, no vamos a tener un riesgo de caída en altura. Si está bajo el 1,80 m en la práctica, vamos a tener un riesgo de caída a distinto nivel, ¿ya? Y es un riesgo que puede tener distintas consecuencias, ¿ya? Las caídas muchas veces, claro, uno dice, esa persona se cayó. Ok, se cayó, pero no es lo mismo si se cae de cabeza, de lado, de costado, de pie, de espalda o de pecho, ¿ya? Y tampoco las alturas, no es lo mismo. Por eso es importante tomar a veces esas consideraciones. Ahora, siempre tener el acceso a la plataforma, ¿ya? O sea, un acceso por lo menos de la barandilla que tenga una estructura que pueda por lo menos abrirse y cerrarse de lo menos 50 centímetros, ¿ya? Ahora, siempre los andamios de doble pie sobre plataformas. O sea, esto
en la práctica no me debiese permitir, por ejemplo, armar encima de esta estructura donde están los trabajadores un segundo andamio. O sea, el andamio debe ser prácticamente parte de la estructura en sí. No que sobre esta plataforma coloquemos nuevamente encima otro, otro andamio. ¿Ya? Que eso también, bueno, utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante, ¿ya? Utilizar cinturón de seguridad para trabajar sobre andamios de más de 2 metros de altura y tener cables de seguridad anclados a puntos fuertes para anclar el cinturón. También otra norma básica son también los distintos estructuras o fijaciones que podamos tener nosotros, ¿ya? Muchas veces se van colocando ciertas fijaciones para también reducir o minimizar el movimiento de un andamio. Básicamente porque si va subiendo personas o bajando personas, el andamio va a tender siempre a poder moverse, ¿ya? Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Bueno, mantener libre de obstáculos de la plataforma, o sea, en la plataforma de trabajo que esté solamente lo que tiene que estar, personas y los equipos que estén utilizando, el elemento que estén utilizando. Y recuerden siempre, los elementos que se vayan utilizando de manera progresiva o se vayan subiendo cuando estos sean requeridos, ¿ya? No hacer pasta directamente sobre las plataformas, en este caso, por ejemplo, preparar alguna pasta y eso, ¿ya? No realizar movimientos bruscos y los tablones de peso del andamio deben estar unidos entre sí. Ahora, utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante. ¿Ya? Y eso es bien importante porque los calzados de seguridad no todos en sí van a tener suela antideslizante, por ejemplo. ¿Ya? Eso va a también depender del tipo de zapato. O sea, hay zapatos que van a tener un factor de seguridad muy amplio, por ejemplo, contra grasas y aceite, otro factor de seguridad muy amplio con ciertos tipos de sustancias, otros también, por ejemplo, con riesgos eléctricos. Entonces, siempre es como necesariamente utilizar el EPP adecuado para estos efectos, ¿ya? Y ahí tenemos que tener siempre en cuenta de que la mayor cantidad de EPP que se venden, no todos están hechos, por ejemplo, para trabajos eléctricos. Ya, en ese caso, o sea, ahora los zapatos de seguridad en los últimos años ya prácticamente el composite es uno de los elementos que más se trabaja, pero por ejemplo en construcción es muy normal que los zapatos tengan estructuras metálicas todavía. Y ahí básicamente por un tema de costo económico, para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. Bueno, en este caso lo que corresponde a derrumbe o desplome de andamio, ¿ya? Siempre distribuir uniformemente los materiales sobre la plataforma y parizar las cargas, usar poleas debidamente ancladas, ¿ya? O sea, en este sentido, tratar de darle un uso adecuado al andamio, básicamente con las cargas que se van a utilizar y cómo estas se van a tender a distribuir, para poder también considerarlo desde esa perspectiva. Bueno, no eliminar nunca elementos estructurales o de seguridad del andamio, ¿ya? Y la altura máxima de un casquillete con ruedas sin riostrar será máximo 4,5 veces el lado menor. Esto es un poquito más complejo de poder explicar así, necesitaría como un andamio para poder explicarlo así. Pero siempre esto, nunca eliminar elementos estructurales. O sea, en este contexto, ¿qué se podría considerar, por ejemplo, como elemento estructural? Por ejemplo, la riostra, ¿ya? O, por ejemplo, adulterar las bridas, por ejemplo. Esos son parte de la estructura. O quizás tomar, por ejemplo, un elemento como un espiral angular o quizás una máquina para soldar y producir, por ejemplo, algún corte o daño en las estructuras de esto, ya que es también lo privilegiado. O sea, si no, por ejemplo, de que esto está con una deslizadura, está gritado, o por ejemplo, las uniones de la soldadura uno ve que ya están como podridas, ¿ya? Ahí perfectamente se puede eliminar. Ahora, muchas veces a la soldadura eh, se le aplica una tinta, y luego se le aplica, por ejemplo, una luz ultravioleta. ¿Para qué se hace eso? Para ver si la soldadura tiene alguna grieta o está grietada, ¿ya? Es un parámetro que a veces se utiliza para poder revisar estos elementos. O sea, que también para poder considerarlo también desde ese punto de vista. Es un examen en todo caso que se utiliza más cuando se tiene que soldar o reparar estructura, cosas así, y eso hay personal calificado para tal maniobra, ¿ya? Bueno, en este contexto, las instalaciones eléctricas deben estar localizadas, verificadas y señalizadas, ¿ya? Y siempre privilegiar la distancia de seguridad de a lo menos 1 metro, ¿ya? Ahora, esto también va a ir variando dependiendo del voltaje con que estemos trabajando, ¿ya? Y también si estamos trabajando cerca de una de tensión media o alta tensión,
Ya eso también hay que tomar en consideración. Bueno, solicitar el corte de tensión, básicamente si tenemos líneas eléctricas cerca de zona de trabajo, y adoptar soluciones para evitar los contactos accidentales, o también como uno lo dice, los contactos indirectos. ¿Ya? Por eso es muy importante las segregaciones de áreas, o sea, separar un área de una de otra, netamente para evitar que sucedan eventos como estos. Es un tema a veces bien, bien importante. Bueno, la herramienta eléctrica debe tener doble aislamiento o toma tierra, ¿ya? Básicamente, ¿para qué? Para que evitar que éstas puedan energizar un andamio y utilizar siempre guantes de protección contra contactos eléctricos y lo mismo el calzado de seguridad. Y hay ese contacto para no evitar. Bueno, no lanzar elementos o materiales al interior por la parte interna de los andamios, ¿ya? Lo que se hace muchas veces se llama la estructura, se llama el andamio, y en las laterales se van colocando secciones tubulares para ir bajando basura por esos sectores, no por el cuerpo del andamio en sí, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, eh, por ejemplo, acá tenemos un caso bien que se está haciendo como un trabajo o una adaptación de un elemento para trabajo en altura, ¿ya? Ahora, en este caso, se tienen que utilizar estas estructuras que son como una especie como de remache, ya que en el fondo son fijaciones. ¿Por qué se los digo? Porque hay ciertos elementos de trabajo o accesorios de trabajo en altura que lo permiten. Ya, lo que hacen muchas veces van colocando alambre y cosas así, ya, y eso tampoco es tan permitido para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. ¿Ya? Mire, por ejemplo, asegura con sus correspondientes pasadores con el fin de evitar que estos queden móviles o sueltos. Ya, lo más probable es que esto no se ve muy bien, pero el pasador que está acá no corresponda a esto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta plataforma, si uno es más o menos concreto, no es como una plataforma que corresponda a esto. Ya, estos son elementos a veces, ya adaptaciones artesanales a ciertas características de un elemento. O sea, eso es algo que pasa mucho y muy habitual. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, otro elemento, ¿ya? Y un trabajador haciendo un trabajo en altura, para la redundancia, sin su elemento de detención de caída, ¿ya? Ahora, acá hay que también ser un poco bien concreto, porque muchas veces dice, oye, no tenéis puesto tu arnés. Y la pregunta es, ¿realmente está la estructura como para colocar un punto de anclaje provisorio? Porque estamos claros que los andamios no se puede colocar eso, no se pueden colocar ningún elemento de detención de caídas, ¿ya? Bueno, otra condición más que lo que le hablaba a ustedes recién. Tenemos un andamio y, si se dan cuenta, este tablón está excediendo el cuerpo del andamio, de la lateral, y aparte se está colocando una especie como de banquillo, ¿ya? Para ir tomarlo en consideración. O sea, acá tenemos un problema de diseño de utilización del elemento, que no es lo que corresponde, ¿ya? Bueno, los andamios móviles siempre, cuando están trabajando y están en posición fija o quieta, siempre automáticamente activar el freno, ¿ya? Y tampoco nunca está de más un tema de cuña, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración aquello. Bueno, orden y aseo, ¿ya? Básicamente, para mantener buenas condiciones de limpieza, ¿ya? Básicamente para evitar no solamente un riesgo de caer al mismo nivel, sino que eso también pueda facilitar que pueda existir un riesgo de caída a distinto nivel. Chicos, eso es básicamente lo que tenemos que ver con respecto a andamios. ¿Ya, chicos? Así que voy a dejar de grabar.